Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los límites. Habíamos establecido que para evaluar un límite de una función racional, vamos a considerar si el valor al cual tiende x es o no un valor prohibido de la función. En este caso, 0 tenía un valor prohibido, ¿no? Dijimos que en el caso que la función o que el valor al cual tiende x no sea valor prohibido de la función, para determinar la tendencia hacemos una sustitución directa. En los casos en que este valor es un valor prohibido, habría que determinar si aparte de hacer cero el denominador, hace cero el numerador. Aquí si sustituimos 0 en las x, en el denominador, me quedaría raíz de 9, que es 3, menos 3, que es 0. Y en el numerador, esta expresión donde se encuentra el radical, si sustituyo 0, me queda raíz de 4, que es 2, menos 2 es 0. Y aunque esta expresión no se haga 0, porque si sustituyo 0, aquí me quedaría 3, si se hace 0 esta expresión y al multiplicarla nos daría también 0. Es decir, en este caso tenemos la forma indeterminada o nos queda la forma indeterminada si evaluamos 0 en las x de la función. Entonces, siempre que a nosotros nos quede esto, cuando estamos evaluando un límite y probamos el valor al cual tiende x en las x de la función, esto implica que el límite tiene una solución y que esa solución se obtendría mediante un procedimiento algebraico. Bien, y dijimos también que el procedimiento algebraico que emplearíamos dependería de la expresión, pero que comúnmente nosotros íbamos a encontrar expresiones que tienen una forma particular y que para nosotros iba a ser fácil identificarlas, ¿no? Entonces, y en este caso nos referimos a las expresiones que contienen a una raíz, a un radical, sumando o restando una expresión. Y vemos que tenemos ese tipo de expresiones tanto en el numerador como en el denominador. Y adicionalmente, es en esas expresiones donde se hace cero numerador y denominador. Es decir, aquí se hace cero el denominador y acá se hace cero el numerador en esta expresión que contiene el radical. Entonces, es con esas expresiones que nosotros vamos a trabajar, es que vamos a hacer procedimientos algebraicos para transformar la expresión y simplificar con la finalidad de obtener otra expresión para la cual nosotros podamos determinar la tendencia de una forma más sencilla. En este caso, la expresión de el numerador o la expresión que hace cero el numerador también es una expresión con radical.
al igual que la expresión que hace cero el denominador. Esto para nosotros debe ser un indicativo que para simplificar esta expresión voy a tener que racionalizar la expresión dos veces. Es decir, voy a tener que racionalizar el numerador y el denominador. Inicialmente vamos a racionalizar el denominador. ¿Por qué racionalizar el denominador? Bueno, más por costumbre, ¿no? Porque siempre tenemos en mente que lo que nosotros, que para simplificar, vamos a racionalizar el denominador por el tipo de ejemplo que usualmente nos han enseñado, pero eso es inconsecuente en este ejercicio. Como ya dije, vamos a tener que racionalizar tanto el numerador como el denominador. Entonces, el orden que empleemos para racionalizar es inconsecuente. De hecho, inclusive podríamos racionalizar simultáneamente numerador y denominador, pero a veces esto podría sentirse como un poco cargado el ejercicio, ¿no? Entonces, por eso racionalizamos uno de los dos miembros primero y luego el otro. Entonces, dijimos también que cuando racionalizábamos, dependiendo del tipo de raíz, ¿verdad?, íbamos a completar ya sea una diferencia de cuadrados, una diferencia de cubos, etc. En este caso vamos a completar una diferencia de cuadrados, puesto que las expresiones que contienen a la raíz son raíces cuadradas. Y entonces vamos a completar una diferencia de cuadrados asumiendo que el primer miembro de esta resta es A y que el segundo miembro es B. Y entonces para completar una diferencia de cuadrados tendríamos que agregarle A más B. A más B, A menos B. Entonces, de esa forma, completamos la diferencia de cuadrados. Pero habíamos dicho que no podemos únicamente multiplicar en el miembro donde queremos eliminar el radical, sino que tendríamos que multiplicar por un cociente, una expresión que comúnmente se le denomina el cuadrado, en el cual tendríamos a la misma expresión en el numerador y en el denominador para evitar modificar la expresión. Bien, una vez que hemos determinado nuestro conjugado, multiplicaríamos numerador con numerador y denominador con denominador. En el numerador realmente no podríamos realizar ninguna operación más que dejar expresado todo como producto. Ahora bien, en el denominador, si al multiplicarlo,
voy a aplicar esa fórmula de la diferencia de cuadrados. Es decir, voy a partir que tengo a menos b por a más b y lo voy a expresar como a al cuadrado menos b al cuadrado. Como a es raíz de 9 más x, si yo elevo esto al cuadrado, lo único que sucedería es que se cancelaría la raíz, ¿no? Y me quedaría 9 más x. Y a esto le restaríamos el cuadrado de b. Como b es 3, el cuadrado de b es 9. Ahora vamos a operar los términos semejantes. Vamos a restar a menos 9 de 9. Y una vez que hemos hecho la resta, damos cuenta que ahora en el numerador, en el denominador, nos queda únicamente x. Ya sabíamos de antemano que no racionalizar el denominador no iba a solucionar el problema. Ahora vemos que tenemos variable x en el denominador y esta variable x del denominador es la expresión que está haciendo que el denominador tienda a cero. Entonces siempre nuestro objetivo va a ser eliminar o cancelar esa expresión que está haciendo que el denominador tienda a cero, pero que también está haciendo que el numerador tienda a cero. Entonces, ya sabíamos de antemano que íbamos a tener que racionalizar el numerador. Entonces, como la expresión del numerador es también una expresión con radical, y este radical es de grado 2, es decir, es una raíz cuadrada. Entonces, vamos a completar una diferencia de cuadrados, asumiendo que lo que tenemos es a menos b, y lo multiplicaríamos entonces por a más b, que voy a multiplicar tanto numerador como denominador por esa expresión para evitar modificar la expresión. Bien, en el denominador no podríamos más que dejar expresado el producto de los dos denominadores. Es decir, x por la raíz de 4 más x más 2. En el numerador aplicamos esa fórmula de la diferencia de cuadrados y elevamos este al cuadrado y nos daría como resultado 4 más x. Esto le restaríamos el segundo al cuadrado y como el segundo es 2 elevado al cuadrado es 4. Los demás factores permanecen
igual, recuerde, solo vamos a hacer operaciones con los factores que hacen que el numerador y el denominador tiendan a cero. Entonces, estos otros dos factores no se hacen cero cuando x es igual a cero. Entonces, operamos los términos semejantes. Cancelamos o reducimos 4 con menos 4. Bien, y aquí nos quedó x, los dos factores anteriores, y en el denominador tenemos a x que multiplica a la raíz de 4 más x más 2. Entonces, ahora perfectamente podemos simplificar esos factores x que estaban provocando que tanto numerador como denominador tiendan a cero. Para esta nueva expresión no representa ningún inconveniente evaluar cero, puesto que cero ya no es un valor prohibido para esta nueva expresión. Para determinar la tendencia, entonces nosotros realizamos una sustitución directa. Entonces en el numerador nos quedaría 0 más 3 es 3, y aquí sería raíz de 9, 3 más 3 es 6. 6 por 3, 18 en el numerador. Y en el denominador, raíz de 4 es 2 más 2, 4. Mitad de 18 es 9, mitad de 4 es 2. El límite en este caso es 9 medios o 4.5. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo en el cual se
involucra a un polinomio. Entonces, en los casos de los polinomios, se vuelve más complejo determinar cuál es el factor que hace que el denominador tienda a cero. Bueno, que tanto numerador como denominador tiendan a cero. No está tan claro, ¿no? Como cuando usted dice X, o si tenemos únicamente X menos 3 en el denominador, uno puede identificar claramente cuál es el factor que quiere eliminar. Entonces, a medida se van haciendo más complejas, sobre todo en el caso de los polinomios, se vuelve un poco más complicado determinar cuál es el factor que hace que tanto numerador como denominador tiendan a cero. Entonces, nuestro objetivo principal, una vez que hemos determinado que este valor hace cero numerador y denominador, sería identificar el factor que hace que numerador y denominador tiendan a cero. Bien, si evaluamos menos 3 en el denominador, menos 3 al cuadrado es 9. Luego, menos 3 por 5 es menos 15. 9 menos 15 es menos 6 más 6 es 0. Entonces, hace 0 el denominador. Luego lo sustituimos en el numerador. Menos 3 al cuadrado es 9. Y menos 1 por menos 3 es más 3. 9 y 3, 12. Menos 12 es 0. Nuevamente, tengo aquí la forma indeterminada. Entonces, esto tiene una solución algebraica, pero para poder determinar la solución algebraica, necesito identificar el factor que hace cero numerador y denominador. ¿Cómo voy a determinar ese factor? Entonces, vamos a considerar esto, la tendencia. Dice que X tiende a menos 3. X tiende a menos 3. Entonces voy a expresar esto como si fuese una ecuación, es decir, X es igual a menos 3 y luego lo despejaríamos para 0 o despejamos a la inversa. Es decir, ese menos 3 pasa del otro lado de la ecuación como X más 3.
Entonces, x más 3 es el factor que necesito cancelar tanto en el numerador como en el denominador. Ahora bien, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces, ¿qué metodología o qué método de factorización emplearíamos para factorizar un polinomio? Los polinomios tenemos varias formas para factorizarlos, ¿no? Podríamos emplear un método que nosotros conocemos como el tanteo simple o el tanteo especial. Y eso dependerá de la función. Entonces, si tenemos un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c, vamos a utilizar el tanteo simple, que básicamente es este. Y el tanteo especial lo utilizamos para la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 1. La razón de eso básicamente es porque estas dos expresiones son las mismas, ¿no? Y van a ver que los procedimientos son bien similares, solo que en este caso, ¿verdad? Se asume que A siempre va a ser 1, ¿no? Bien, ¿y en qué consiste este método del tanteo simple? Básicamente el método de tanteo simple, nosotros buscamos dos factores de menos 12 en el numerador aquí, de menos 12, que sumados nos den menos 1. Es decir, vamos a buscar dos factores de la parte constante que sumados nos den el miembro de medio. Ahora bien, para nosotros es una ventaja haber identificado el factor que está haciendo que tanto numerador como denominador tienda a cero. Número uno, porque esta es la expresión que queremos simplificar. Y dos, porque cuando nosotros factoricemos tanto numerador como denominador, uno de los factores forzosamente tiene que ser x más 3. Es decir, que si al factorizar aquí a mí yo no tuviera un factor x más 3, eso implicaría de que hubo algún error en el proceso de factorización. Entonces veamos. Buscamos dos factores de menos 12 que sumados me den menos 1. Y uno de ellos debe de ser x más 3. Entonces el otro factor obviamente sería súper fácil determinarlo. Solo divido menos 12 entre 3 y eso me da como resultado menos 4, ¿no? Entonces el otro factor es x menos 4. Si multiplicamos 3 por menos 4 me da menos 12. Si sumamos 3 menos 4, menos 1. Igual para el denominador. Vamos a buscar dos factores de 6 que sumados me den 5, pero que uno de los factores es x más 3. Divido 6 entre 3 es 2.
X más 2. 3 por 2 es 6 positivo. Y 3 más 2 es 5. Cancelamos los factores en común, tanto del numerador como del denominador, o los términos semejantes. Y para esta nueva expresión, menos 3 no es un valor prohibido. Y si menos 3 no es un valor prohibido para esta expresión, los teoremas sobre límites me dicen que para determinar la tendencia hago una sustitución directa. Entonces menos 3 menos 4 es menos 7. Y menos 3 más 2 es menos 1. Menos 7 entre menos 1 es 7. En este caso, el límite es 7. Y tiende a 7 cuando X tiende a 3. Bien, en este siguiente ejemplo tenemos el segundo tipo de ejercicio, ¿no? Que es en el caso donde A, o el coeficiente que acompaña a X cuadrado, es distinto de 1. Y entonces vamos a emplear un método que es básicamente el tanteo simple, solo que en este caso el valor de la constante aquí es mayor que 1, recuerde. Si hiciéramos lo mismo aquí, aquí tendríamos 1 por menos 12 y eso es menos 12. Y luego buscamos dos factores de menos 12 que sumados nos den menos 1. Entonces aquí va a pasar lo mismo, solo que ahora en vez de multiplicar por 1, multiplicaríamos por 2. 2 por 15 es 30 positivo. Y entonces voy a buscar factores de 30 positivo que sumados me den negativo 13. Y esos factores son menos 10 y menos 3. Si sumamos menos 10 con menos 3, nos da menos 13. Solo que en el caso de este método, no factorizo directamente, sino que voy a expresar al término Bx como la suma de esos dos factores. Es decir, dijimos que los factores eran menos 10 y menos 3. Entonces voy a expresar a menos 13x como menos 10 menos 3. Voy a hacer lo mismo en el denominador. 3 por menos 5 es menos 15. Entonces voy a determinar dos factores de menos 15 que sumados me den negativo 14. 15 y 1. 15 menos 15 por 1 es menos 15.
y menos 15 más 1 menos 14. Es decir, a 14 lo expreso como menos 15 más 1, que nos da menos 14. Y ahora vamos a factorizar agrupando términos, ¿no? Agrupamos estos dos y estos dos. Bien, se nos había olvidado que teníamos que determinar cuál es el factor que hace que numerador y denominador tiendan a 0. En este caso, como x tiende a 5, entonces tendríamos que x menos 5 es igual a 0. Entonces ando buscando un factor x menos 5. Entonces, si factorizamos por factor común, 2x cuadrado con 10x tienen como factor en común 2x. Factor de x menos 5. Luego, menos 3 y 15 tienen como factor en común menos 3. Factor de x menos 5. En el denominador, 3x cuadrado y menos 15x tienen en común 3x. Factor de x menos 5. Y x menos 5 tienen como factor en común la unidad. Ambos están multiplicados por 1. Extraemos x menos 5 como factor en común en el numerador y en el denominador. Entonces, si de aquí extraigo x menos 5, me queda 2x. Y acá me quedaría menos 3. Luego en el denominador, si extraigo x menos 5, acá me quedaría 3x. Y acá me quedaría la unidad. Simplificamos los términos semejantes. Y para esta expresión, no habría problema en sustituir 5. Porque 5 ya no es un inconveniente, no es un valor prohibido para la nueva expresión. 2 por 5, 10. Menos 3 es 7. Y 3 por 5, 15. Más 1, 16. El límite en este caso es 7 sobre 16.
Bien, en el caso de funciones de grado 2, es decir, de funciones cuadráticas, tendríamos varias formas de factorizar, incluyendo una de ellas, la fórmula cuadrática. Es decir, que usted perfectamente para determinar los factores o para factorizar una expresión, perfectamente pudo haber utilizado una fórmula cuadrática. Es decir, que no necesariamente usted tendría que utilizar X o Y método. Usted utiliza el método con que usted esté más familiarizado, el método con que usted se sienta a gusto. Bien, pero en los casos de funciones de grado mayor que 2, podríamos emplear agrupación de términos, factores en común, división sintética y división larga. En el caso de las funciones de grado mayor que 2, digamos que el método de la división sintética sería de alguna forma comparable a la fórmula cuadrática, en el sentido de que es un método, digamos, bastante mecánico, que usted puede realizar un procedimiento mecánico para, para resolver o para factorizar las expresiones. Entonces, igual, ¿verdad? Siempre lo primero, por los primeros pasos, es determinar si el valor al cual tiende X es un valor prohibido. Evaluamos 3 en las X, 3 al cubo es 27, por 4 es 108. Luego tendríamos 3 al cuadrado, 9. 9 por 13 es 117. 4 por 3 es 12. Y menos 3. 108 más 12 es 120. Y menos 117 menos 3 es menos 120. Que nos da 0. Luego en el numerador, 3 al cubo es 27 por 2, 54. Luego 3 al cuadrado es 9 por menos 5, menos 45. Menos 2 por menos 3, no, menos 2 por 3 es menos 6 y menos 3. Menos 6, menos 3 es menos 9, menos 9, menos 45, menos 54, más 54 también es 0. Es decir, nos queda la forma indeterminada, es decir, 0 sobre 0. Luego, es importante identificar el factor que está haciendo que tanto numerador como denominador tiendan a 0. Entonces, X en este caso tiende a 3. Entonces, X igual a 3. Y si igualamos a 0 o despejamos a la inversa, sería que X menos 3 es igual a 0. Entonces, queremos determinar nosotros un factor X menos 3 tanto en el numerador como en el denominador, y así podríamos determinar la solución. Ahora bien, en este caso vamos a utilizar el método de la división sintética, porque ya dijimos que es un método que es sencillo
es amigable en el sentido de que es bastante mecánico. Digamos, hay un procedimiento repetitivo, ¿no? Y ese tipo de procedimientos repetitivos son un tanto más sencillos y más fáciles de comprender o de asimilar porque el procedimiento no varía. Bien, y entonces este método de la división sintética nosotros vamos a emplearlo para únicamente factorizar x menos 3 en el numerador y en el denominador. Cuando les enseñaron este método, usualmente lo empleaban para factorizar totalmente la expresión. A nosotros no nos interesa factorizar totalmente la expresión. Lo único que necesitamos es factorizar x menos 3 en el numerador o denominador, es decir, buscando el valor que hace 0, numerador y denominador, 3. Vamos a ubicar aquí. Porque queremos factorizar x menos 3. El procedimiento de la división sintética es, primero, los polinomios se ordenan de mayor a menor grado. Ya está ordenado de mayor a menor grado. En los casos donde nos haga falta la variable en un grado, es decir, por ejemplo, si aquí no tuviéramos menos 5x cuadrado, tendríamos que sustituir con 0x cuadrado, es decir, sustituimos con 0x a la n en el grado que nos haga falta. Pero aquí no nos hace falta y están ordenados de menor a mayor. Luego vamos a extraer esas constantes o esos coeficientes. Por eso es necesario completar, ¿no? los grados que nos hacen falta. Y los colocamos aquí en la parte de arriba de nuestra división sintética. Entonces los coeficientes son 2, menos 5, menos 2 y menos 3. Luego bajamos el primer coeficiente, lo multiplicamos por 3, lo colocamos debajo del siguiente coeficiente y los operamos. Menos 5 más 6 es 1. Luego multiplicamos 1 por 3. Esto es 3. Menos 2 más 3 es 1. 1 por 3 es 3. Menos 3 más 3 es 0. Esto implica que no tenemos residuo. Si tuviéramos residuo, al factorizar tendríamos que expresar uno de los factores en el cual el residuo se expresaría como el valor de esa constante dividida entre x menos 3. Pero en este caso no tenemos residuo, entonces simple y sencillamente vamos a expresarla como el producto del factor x menos 3 multiplicada por un polinomio con un grado menor
al original, cuyos coeficientes son estos valores. Entonces, como es un grado menor, entonces sería x cuadrado, ¿no? Entonces, el primero es 2x cuadrado más x más 1. Luego, realizamos el mismo procedimiento para el denominador. 4 menos 13, 4 y menos 3. Bajamos el 4. 4 por 3, 12. Menos 13 más 12, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. 4 menos 3 es 1. 1 por 3 es 3. Menos 3 más 3 es 0. Entonces, en el denominador tendríamos también x menos 3, factor de 4x cuadrado menos x más 1. Entonces, para esta expresión que resultó de simplificar, ya no representa ningún problema evaluar 3 en las X, ¿no? Y de acuerdo con los teoremas sobre límites, en este caso realizaríamos una sustitución directa. Dos al cuadrado es 9 por 2, 18, más 3, 21, más 1, 22. En el denominador, 3 al cuadrado es 9, por 4, 36, menos 3, 33, más 1, 34. Si simplificamos, mitad de 22 es 11 y mitad de 34 es 17. Ahí ya no podríamos simplificar nada más. La respuesta es 11 sobre 17. El límite es 11 sobre 17. Y tiende a 11 sobre 17.